Bueno, y esta semana se publicó una nueva encuesta de la consultora Athena Lab, que además ha trabajado con la consultora Ipsos, donde se investigó cuál creen los chilenos que son los temas más importantes de nuestra política exterior. Y ahí el tema de seguridad ha sido uno de los prioritarios, incluso mucho más que la economía. Queremos saber de cuáles son las amenazas, cuáles son los intereses que están teniendo chilenas y chilenos en cuanto nosotros miramos al mundo, y para eso tomamos contacto en este momento con el director ejecutivo de Athena Lab, Juan Pablo Toro. Muchas gracias por estar aquí, Juan Pablo, en Mundo Plus. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a conversar con ustedes. Juan Pablo, bueno, como decía en los titulares, hay muchos temas que tienen relación. El tema de frenar o hacer mucho más seguras las fronteras, el combate al narcotráfico, el tema de la delincuencia, el tema de la migración, que parecen todos estar en el Ministerio de Interior, ¿no? Aquí en Chile, problemas que se están resolviendo el día de hoy y que hoy para los chilenos y las chilenas están en el tope de las prioridades en nuestra política exterior. ¿Por qué se está dando eso? ¿Cuánto tiene que ver de los fenómenos globales que estamos viviendo y cuánto también tiene que ver con lo que vivimos día a día? Sí, la verdad que esta encuesta es su tercera versión. Hace 3 años estamos trabajando con Ipsos, haciéndola y repitiendo preguntas. 2 paneles, un panel de expertos, que son casi 80 personas, que dominan temas de política exterior, de seguridad y población general, más de 1.300 personas a lo largo de todo Chile. Y evidentemente lo que vemos es que a lo largo de estos 3 años hay una creciente preocupación por los temas de seguridad. Como tú muy bien decías, parecen más temas de interior que de política exterior, pero obedecen a fenómenos que son transnacionales, como la migración irregular y el narcotráfico, ¿cierto? Nosotros históricamente hemos vivido al lado del segundo y tercer productor mundial de cocaína, en este caso Perú y Bolivia respectivamente, y hemos estado, ¿cierto?, permanentemente tratando de contener ese tipo de amenazas y de fenómenos, pero se están manifestando con fuerza en nuestro país, con todos los efectos dañinos que tienen, y la gente, la verdad que interesante, ve que quiere que su política exterior se traduzca en efectos concretos en su seguridad, y le está pidiendo eso a la política exterior más que aspectos más tradicionales, como por ejemplo la inserción económica en el Asia-Pacífico, ¿cierto?, la participación en organismos internacionales, la promoción de los derechos humanos y la democracia a lo largo. Entonces vemos en esta encuesta que en 3 años se consolida la preocupación por la frontera, la porosidad. Hay algo que está ahí consolidándose y la encuesta nos permite verlo. Juan Pablo, yo también he visto muchas encuestas Ipsos que se han hecho en años anteriores, donde también van midiendo el pulso de la ciudadanía en distintos países de América Latina. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, siempre también estos temas estaban al tope, ¿no?, de las prioridades para la población. El tema del narcotráfico, de la delincuencia, de la seguridad, de la violencia, ¿cierto? Y en Chile casi siempre aparecían temas como la desigualdad económica, mejor acceso a la salud, mejor acceso a la educación. Ahora, como estamos viendo, el panorama está cambiando. También estos temas nos están importando y están siendo relevantes. Pero si hacemos un análisis comparativo también con estos países, ¿en qué posición está Chile? ¿Cómo estamos, por ejemplo, frente a naciones que son donde hay mucha violencia? Lo estábamos hablando recién en México, el caso de Brasil, Colombia. ¿Estamos todavía mejor posicionados o nos estamos acercando malamente hacia estas naciones? Bueno, una de las razones para escoger Ipsos justamente fue porque ellos trabajan, hacen alto estudio de campo en estos distintos países. Ahora, este estudio no mide lo que está pasando en nuestros países, no es comparativo. Claro. Pero, diciendo eso, yo trabajé en Colombia y en México como periodista, como tú. O sea, y conozco la situación porque me tocó cubrir la situación de violencia directamente, y evidentemente estamos mejor. O sea, y eso se puede medir de 2 formas: con tasa de homicidio, por ejemplo, también con homicidio en términos absolutos, número, y por supuesto también en el tipo de violencia que enfrentamos, como por ejemplo no tenemos el secuestro torsivo, no uno de los grandes delitos que por ejemplo se cometen. Ahora, yo creo que sería más justo comparar Chile, porque siempre Chile va a estar más bien comparativamente con México, con Colombia, con Haití, con El Salvador y otros países. Sería más justo comparar Chile como consigo mismo en el curso del tiempo. Y ahí sí podemos decir que ha habido un deterioro de la seguridad, o que lo mismo un aumento de la inseguridad, porque hay un mayor nivel de violencia. La encuesta también preguntamos por cuál es la preocupación por la violencia armada en el país, y evidentemente eso está creciendo mucho y se identifica como uno de los grandes problemas. Entonces,
Claro, Chile está mejor que el resto de la región, pero la situación en específico en el país se está deteriorando y la gente lo percibe y la gente demanda más seguridad. Eso lo vemos a través de la encuesta, a través de los 3 años y a través de últimas preguntas que hacemos relacionadas con eso. Juan Pablo, también hay otros temas que son interesantes. El tema económico, que yo decía, está relegado en un segundo plano en las demandas o los temas importantes que dice la ciudadanía que son interesantes o relevantes en medio de la política exterior. Sin embargo, en este momento que estamos viviendo una inflación desatada, ¿cierto? Una crisis económica también derivada por la pandemia, todos los efectos que ha tenido la guerra en Ucrania y distintos eventos internacionales. ¿Cómo han analizado ustedes también el tema económico? Porque hay un tema muy interesante que también tienen en su encuesta, que la gran mayoría de las personas dicen, por ejemplo, que están satisfechos con los tratados de libre comercio que Chile ha firmado. ¿Cómo ven también la relación de nuestro país con el comercio internacional en esta dualidad, ¿no? Que a veces nos afecta mucho lo que pasa afuera, pero también la importancia de que sigamos comunicándonos con el exterior? Claro, justamente dado que uno de los ejes de la política exterior chilena ha sido la inserción económica en el mundo, y específicamente en lo que es la región del Indo-Pacífico, y ha sido una inserción exitosa, preguntamos si la gente percibe los beneficios directos del libre comercio y efectivamente cuando el público general más del 51 o 52% los percibe, pero la verdad es que para un país que tiene en el fondo 26 acuerdos de libre comercio, que nos permite tener acceso preferencial a más del 80% del PIB del mundo, que nos permitió tener vacunas rápidamente contra el COVID, gracias a estos acuerdos, que el hecho que sea un poco más del 50% que dice percibir los beneficios directos me parece bajo. Y justamente preguntamos por eso, porque hemos visto que hay políticas justamente de tipo revisionista que hablan de revisar tratados de libre comercio, de no firmar tratados. Ahí está el TPP, por ejemplo, que ya estaba listo y que todos los países que están signatarios lo han ido ratificando. El mismo Justin Trudeau de Canadá, con el que el presidente Boric se acaba de reunir, un gran defensor del TPP, pero hay gente que lo cuestiona y lo cuestiona, por supuesto, dentro del gobierno. Y las encuestas muestran que, claro, la gente no tiene la percepción clara de los beneficios que creemos que trae el libre comercio, y ahí hay todo un trabajo pedagógico y que yo creo que hay que hacer. Y que en el fondo el hecho de que no haya tanta claridad a nivel masivo de la gente, pues los expertos lo tienen absolutamente claro, hace que justamente estas posiciones que cuestionan los tratados de libre comercio tengan cierto asidero y tengan apoyo político, ¿no? Juan Pablo, justamente de eso quería ahondar un poquito más, porque ha sido bastante relevante con la llegada al nuevo gobierno de Gabriel Boric. Se ha deslizado mucho esta idea de revisar tratados internacionales, que sabemos que sobre el derecho internacional mucho de ellos no aplica, ¿cierto? Y también ha estado esta idea de hacer una consulta ciudadana para que sea justamente la gente la que dé su opinión, su versión, en torno justamente a cómo debiese ser el comercio internacional. ¿Qué te parece a ti estas iniciativas que, según el gobierno chileno, hay que decirlo también, están amparadas en otras experiencias anteriores? Por ejemplo, el caso de Canadá, de Nueva Zelanda, también se ha implementado una ciudadanía mucho más activa en la política exterior. ¿Qué te parece a ti que se esté implementando esto aquí en nuestro país o que se quiere implementar? Mira, yo creo que hay que separar las cosas. Primero, los tratados que están firmados y están vigentes tienen que ser cumplidos. Uno de las máximas del derecho internacional dice pacta sunt servanda, o sea, los acuerdos tienen que ser, ¿cierto?, cumplidos. Ahora, existe la posibilidad, ¿cierto?, siempre de actualizar los tratados. De hecho, muchos de los tratados firmados tienen cláusulas que permiten la actualización cada cierto tiempo. Eso ocurre por la voluntad de las dos partes signatarias. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el acuerdo de con la Unión Europea, que Chile y la Unión Europea lo revisaron, lo actualizaron y ahora está pendiente nomás la firma de Chile, que curiosamente no llega, pese a que la Unión Europea ha traído grandes autoridades aquí a hablar de eso y está a la espera de eso. Y por otro lado, eso sí, están las consultas que se pueden hacer cuando los tratados están en proceso de negociación, no cuando ya están negociados, que es lo que pasa con los tratados que están listos, que deben ser cumplidos básicamente. Y aquí efectivamente hay mecanismo de consulta, por ejemplo en Australia, se abre la posibilidad que todas las partes que puedan ser afectadas o que consideren que tengan que participar en la negociación puedan enviar sus sugerencias, sus comentarios, sus apreciaciones a esos espacios, pero también existen en Chile. O sea, los tratados, cuando se han firmado tratados internacionales y tratados en materia comercial, se han consultado los sectores. Hay los famosos cuartos adjuntos, donde se invita a la gente que directamente más está comprometida por ese tratado a expresar su opinión.
Entonces, la verdad que hay mecanismos consultivos. Ahora, esta lógica de hacer participar en la ciudadanía en todo, es más bien una de las políticas que tiene el gobierno, ¿cierto?, de ser inclusivo en muchos aspectos, y eso también aplicarlo a la política exterior y a la política exterior en materia de comercio, siendo que es un tema bastante complejo, ¿ya? Es bastante complejo. La misma, volviendo a la encuesta anterior, o sea, volviendo al dato anterior, que la gente no tenga la percepción clara si el tratado de libre comercio lo beneficia o no lo beneficia, también se hace preguntarte, si tú abres una consulta, ¿qué va a proponer la gente? ¿Qué va a decir la gente si no tiene claridad sobre el respecto? Porque las negociaciones comerciales son un tema complejo, o sea, son un tema complejo y son bastante específicos dependiendo de cuán avanzado es el tratado que tú firmas. Exacto. Juan Pablo, otro tema bastante interesante de la encuesta es hacia qué país nos gustaría llegar o cuál vemos más como modelo, ¿no? Según los expertos dentro de este sondeo, son claros lo que para muchos expertos también lo es, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que además de ser desarrollados tienen una notable calidad de vida y una preocupación, un Estado bastante fuerte para atender en momentos de crisis. Sin embargo, lo que dice la ciudadanía chilena en general es que sigue siendo Estados Unidos el país modelo o ejemplo a seguir. ¿Por qué crees tú que sigue siendo la nación norteamericana, además de ser mediáticamente y ser una potencia, que nosotros queremos aspirar en su mayoría a llegar allá en vez de estos otros países que lo están haciendo muy bien? Sí, en esta encuesta, en esta pregunta en específico, a diferencia de las otras preguntas se responde con una lista de opciones, es una pregunta abierta. Entonces la gente aquí menciona el país que se le viene a la cabeza y efectivamente la población general menciona a Estados Unidos en primer lugar. Ahora, en primer lugar con 13-14%, es bastante fragmentado la mención de países. Y en el caso de Estados Unidos creo que tiene que ver con el hecho de que está en la región, que es más cercano, que hay mucha gente que tiene más la posibilidad de conocer Estados Unidos que conocer otros países que se mencionan efectivamente como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Entonces yo creo que hay un efecto de cercanía, un efecto del mismo nivel de conocimiento que Estados Unidos tiene, que es mucho más alto en la ciudadanía. Pero cuando tú ves esta encuesta debajo de Estados Unidos empiezan a aparecer un montón de países y si tú quisieras sacar algún tipo de conclusión, es que la mayoría de los países que aparecen ahí en la lista de mención espontánea son europeos, ¿ya? Eso es interesante, pero son países que tienen estados que tienen una cobertura social mucho más amplia que la que tiene el Estado chileno en este momento, y por otro lado no aparece ningún país de América Latina. Eso también es bastante interesante, o sea, los chilenos no miran un modelo dentro de la región, lo miran fuera de América Latina y lo miran en Estados Unidos, países europeos, y los expertos en cambio fuertemente identifican Nueva Zelanda, Australia y Canadá, y eso se viene repitiendo hace años. Juan Pablo, por último, cuando uno mira en la página de la Cancillería de Chile, hay una lista ahí de intereses, de prioridades y temas esenciales para la política exterior de nuestro país. Y cuando uno ve los temas es, por ejemplo, defender la soberanía, la cooperación internacional, avanzar en ciencia y tecnología, el tema de nuestros vecinos, también dar apoyo, incentivar a la paz en el mundo, ¿cierto? Que son grandes conceptos no muy singularizados, sino que más bien globales de cuál debiese ser la política exterior de Chile, ¿no? Además, este nuevo gobierno ha dicho que tiene temáticas que ellos quieren presentar y mantener durante toda su administración. El tema de una política turquesa, es decir, muy preocupado del medio ambiente, ¿cierto? También el tema de los derechos humanos. Sin embargo, no aparecen muchos estos temas de los cuales estábamos hablando al comienzo, ¿no? Del tema del narcotráfico, de la violencia, el tema migratorio, si bien aparece últimamente ahí en la Cancillería, pero relegado casi al último plano. Es decir, ¿debería quizás la Cancillería también actualizar todos estos conceptos, tener un enfoque a lo mejor distinto según lo que está pidiendo la ciudadanía? ¿O tú crees que como están apuntando o como están apuntalando en estos momentos la parte de las relaciones exteriores va en un buen camino? Mira, una de las cosas que se deja traer de la encuesta y después de 3 años de preguntar lo mismo es que la gente en el fondo quiere una política exterior que se traduzca en efectos concretos en su bienestar directo. Y si la principal preocupación es seguridad, evidentemente apunta que la acción externa en Chile ataque esos problemas de seguridad. Ahora, si es eso exclusivamente tarea de la Cancillería o más bien del Estado chileno de Cancillería, Defensa, Interior en su conjunto, yo creo que más bien va por ahí la respuesta. O sea, yo creo que Chile quizá debería actualizar un poco su agenda de política exterior. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Creo que la Cancillería tiene la suficiente capacidad de manejar muchos temas al mismo tiempo.
Y en un aspecto donde efectivamente la Cancillería sí coincide con la preocupación de los chilenos, y en ese sentido lo destaca bien la canciller Antonio Rejola, que aportó con un comentario en nuestra encuesta, es que los chilenos sí están preocupados por el cambio climático y me parece lógico que así sea, y la Cancillería también le da un fuerte énfasis a la preocupación por el cambio climático, y ahí sí hay una sintonía que se ve, no tanto en los otros aspectos que tienen que ver más con fenómenos transnacionales, aunque de alguna forma, si tú ves ahora la reciente conferencia de la Cumbre de las Américas que se hizo, ¿cierto?, en Estados Unidos, donde fue el presidente Boric y estuvo con el presidente Biden, se habló de justamente del tema migratorio. Y de establecer cuotas, y que justamente una de las preocupaciones que identifica la gente como una de las mayores y uno de los objetivos de política exterior. Entonces, ahí hay una agenda que es dinámica y que se empieza a ajustar y que en el fondo tiene que ver mucho con los temas que están vigentes y que se empiezan a posicionar. Exacto. No, y cada vez vemos más temas internacionales que nos van afectando poco a poco y es por eso importante también poder manejarlos de la mejor manera. Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus. Buen fin de semana. Muchas gracias, Pablo. Chao, chao.